No tanto eso, Daniel. El enemigo no sabe cuál es mi miedo si yo no lo digo. Mira qué pasa. El cuerpo tiene una reacción. El enemigo, Satanás, por decirlo así, y sus ángeles son observadores. Ellos son muy buenos observadores. Ellos son fanáticos de observar. Ellos no pueden identificar tu miedo. Tú le puedes tener miedo a cualquier cosa y ellos no saben hasta que tú no lo dices o lo demuestras. Porque el cuerpo físico demuestra cuando tiene miedo a algo. Entonces, ellos ven a qué tú le tienes miedo y ellos atacan con eso. Por ejemplo, si ellos no saben, voy a ponerme yo de ejemplo, que mi miedo es, quizás, es un ejemplo, una hipótesis, que mi miedo es estar con un hombre sola. Un ejemplo, ese es mi miedo. Ese no es mi miedo. Yo te doy un ejemplo, yo no tengo miedo a eso, pero voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que le estamos tratando de transmitir. El miedo de Belén Torres es quizá verse con un hombre en un espacio solo. Porque el miedo que yo tengo es la consecuencia, porque el miedo que tú tienes es por una consecuencia que viene. O sea, todo el que tiene miedo a algo es porque sabe que algo viene a través de ese miedo. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera en especial. Quien te habla en este hermoso día es tu hermano y amigo Daniel Torres. Y es para mí un sumo gozo de parte de Dios de estar delante de esta cámara. Y vamos a dejar que el invitado especial se presente a la audiencia. Dios te bendiga, Daniel. Amén. Que la paz de Dios y la misericordia de Cristo esté contigo, la audiencia que te sigue. Para mí es un sumo gozo estar aquí en esta plataforma. Su hermanita la más pequeña de Redil, Belén Torres, hablar con ustedes, dándole gracias primero a Dios y luego a todos los hermanos y amigos y también inconversos que están aquí en esta plataforma, escuchándonos. Gracias por abrir la puerta de sus hogares para que esta humilde sierva entre a darle una palabra de parte de Dios y abrir sus ojos espirituales. Te pido que te suscribas al canal, active la campanita de notificación para que este contenido sea de edificación para ti y para tu casa. El programa es de Dios y luego suyo, hermana Belén. Amén. En esta hora vamos a tratar un tema, Daniel, que el Dios del cielo lo puso en mi espíritu y en mi corazón. Cuando Dios trató conmigo este tema, me quedé un poquito, como dije, ay, santo Señor, quiere que hable de esto, pero sí, es necesario. Y el tema que vamos a estar trayendo a tu plataforma es el misterio de los miedos. El misterio de los miedos. Exacto, ese es el tema que vamos a estar trayendo en esta hora, esperando en el Dios del cielo que sea de edificación a tu vida y que tus ojos espirituales puedan abrirse, también que tú tengas el conocimiento de la verdad de Dios y puedas saber con qué te estás confrontando, porque en el transcurso de estar en el Evangelio he visto cierto escenario y me están preocupando. Entonces por eso vamos a estar tratando en esta hora este tema, el misterio de los miedos. Y para poder comenzar, ¿verdad? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 19, considerando el verso 38 en adelante. Juan, capítulo 19, verso 38 en adelante. Y dicen: bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especia aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amado mío, gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Señor, gracias, gracias, gracias,
Bendice cada vida y cada corazón que escuche esta transmisión y que sea de edificación a su vida. Y permite, Señor, que esto llegue a quien tú quieras, Señor. Permite que aquellos hermanos que escuchen esta transmisión puedan compartirlo con alguien que entienda, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, que lo necesita, Dios, y que haga el efecto en el cual tú lo enviaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Agárrese, gloria al Señor. Esto viene poderoso y sé que será de gran bendición. El misterio de los miedos. Hermana Belén, existen muchos tipos de miedo, pero ¿qué miedo usted se refiere? ¿A qué miedo se refiere? Mira, Daniel, cuando el ser humano nace, el miedo es algo que está dentro de ti. Tú naces con esto. Aunque tú inconscientemente, cuando estaba pequeño, tú no tenías el razonamiento para determinar o entender o comprender qué era el miedo, tú tenías miedo. Todo hombre y toda mujer, cuando era recién nacido, tenía miedo. Si tú te pones a ver un bebé, cuando tú coges un bebé pequeño, que no tiene el conocimiento, no tiene intelecto, no tiene nada, no sabe hablar, no sabe ni siquiera balbucear, tú tomas un bebé pequeño y tú lo levantas hacia arriba y lo bajas, tú ves que hace y se como que aprieta todo el cuerpo. Ese es el miedo. El hombre y la mujer nace con un miedo que es el miedo a las alturas y el miedo al ruido. Por eso tú vas a ver que los niños cuando están pequeños, tú haces un ruido y se empantan. Si están despiertos se espantan y si están durmiendo se empantan porque ese es un miedo que viene dentro, eso como que viene desde fábrica. Y las alturas, tú coges un niño luego que ya está un poco grandecito y lo tiras hacia arriba, aunque sea haciéndole un poco de gracia, tú ves que ellos se ponen así. Eso es un tipo de miedo que viene incorporado. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es algo corporal, o algo de tu cuerpo, algo que viene dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que según el hombre y la mujer va creciendo, va adquiriendo otros tipos de miedo, que le llaman, a otra gente le dicen fobia. Pero el miedo en sí, que el hombre y la mujer cuando están pequeños, que nace con eso, es la altura y el ruido, o sea, la bulla, el sonido muy alto. Por eso los doctores, cuando los niños nacen, ellos prefieren que los niños estén puestos en un lugar silencioso, tranquilo. Y cuando tú crías a un niño en un lugar silencioso y tranquilo, cuando sale entonces a la sociedad, tú ves que le tiene miedo a las personas. Esos son tipos de miedo que tú vas adquiriendo según tú vas caminando. Por eso son muchos miedos que confronta el hombre. Ahora bien, hay unos miedos que son estos que tú vas adquiriendo. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los sapos. Ese es un tipo de miedo que tú vas adquiriendo en el camino de tu crecimiento. Porque pequeño, tú quizás jugabas con el sapo, pero ya después del grande ya tú no juegas porque le tienes miedo. Hay otro que tiene miedo quizás a la serpiente, las culebras, otro tiene miedo a los perros. O sea, son miedos que tú vas adquiriendo según tú vas caminando. Pero esos miedos tú puedes confrontarlos, porque son algo, un ejemplo, que tú tienes que verte en la necesidad de un día enfrentarte con un perro bien rabioso que te quiera morder y tú tienes que enfrentarte a ese perro y vencerlo en lo literal, ¿verdad? Tú puedes ir caminando y quizás tú le tengas miedo a una gallina, tu follo es una gallina o una cucaracha, porque hay personas que tienen miedo a una cucaracha, otros le tienen miedo hasta a una rata. O sea, hay diferentes tipos de miedo, por eso dije el misterio de los miedos. Ahora, si tú vas a las escrituras, tú vas a encontrar a un hombre llamado Job, que él tenía miedo de algo, y eso fue lo que él tenía miedo que le sobrevino. Él mismo lo testifica mientras está pasando su escenario, que lo que él le tenía miedo, o sea, lo que él no quería que le llegara, esto le llegó. Porque hay cosas, hay miedos que son internos y hay miedos que son externos. Por ejemplo, fuera, tú le puedes tener miedo quizá a lo que te dije, una gallina, un gallo, lo que sea, pero tú lo puedes confrontar. Pero hay unos miedos adentro de ti, que esos son los más terribles, y estos son los miedos que podemos llevarlo al ámbito espiritual. Porque entonces el miedo es algo, es como que tú lo vas adquiriendo, conociendo, lo vas experimentando, lo vas desarrollando según tú vas caminando, pero el enemigo, dígase Satanás y su demonio, utilizan esta partícula ¿para qué? Para encasillar tu espíritu y tu alma. Por ejemplo, tú le tienes miedo quizás a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, que ni locos se quedan solo en una habitación. Entonces, ¿qué usa el enemigo? Utiliza un espíritu inmundo que trabaje a favor del reino de la tiniebla contigo y el miedo. ¿Cómo así? Si un ejemplo, tú le tienes miedo a la oscuridad, entonces la tiniebla, un espíritu, un ángel caído,
va a aprovechar ese miedo tuyo de tú no poder estar en la oscuridad, y él va a traer a ti el momento de una oscuridad sobrenatural. Entonces, en el momento que tú tengas esa oscuridad, él te hace visajes. Él te pasea, tú ves sombras negras que pasan, tú ves que las cortinas se mueven. Entonces, esos espíritus aprovechan tu miedo, un miedo que tú aprendiste en el transcurrir de tus años. Utilizan este miedo ¿para qué? Para alejarte del propósito de Dios. Por eso te hablé de los misterios. ¿Por qué son misterios? Porque es algo muy misterioso el que tú le tengas miedo a algo que no está. Por ejemplo, la oscuridad no está. Para que haya oscuridad, tiene que estar falta de luz. En automático la luz llega, el bombillo se enciende, la oscuridad se tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la oscuridad? Que la oscuridad en sí desaparece cuando la luz llega. Es que la oscuridad no existe. Exacto. Entonces, sin embargo, la luz sí existe. La luz sí. Porque aunque la oscuridad venga, no opaca la luz. Mira qué misterio. Hay un bombillo encendido. Está el bombillo encendido. La oscuridad llega y no puede opacar el bombillo. O sea, no se puede que haya una lámpara encendida y que la oscuridad opaque la lámpara. Sin embargo, está una densa oscuridad y la lámpara sí puede hacer que la oscuridad se vaya. Porque es que cuando la claridad que es Cristo llega, las tinieblas se van. Entonces, ¿qué pasa con el misterio de los miedos? Que cuando tú no puedes, no entiendes y no comprendes cómo poder lidiar con eso que tú llevas, que tú aprendiste en el camino. Porque el miedo tú lo aprendiste en el camino. El miedo tú tienes que enfrentarlo, sea lo que sea. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a estar dentro de un espacio cerrado. Esa es su fobia. Se desesperan y comienzan, ay, me asfixio. Pero ese es un miedo que lo aprendieron en el camino. Porque antes de nacer estaba en un lugar cerrado, solo y sin nadie. O sea, en el vientre de su madre, estaban en un espacio cerrado, no sé si tú me entiendes. 9 meses ahí. 9 meses y no tuvieron fobia ahí adentro. Y ahí no hablaban con nadie. Y entonces cuando nacen, ¿verdad? Cuando nacen, entonces van experimentando cierto escenario y entonces vienen a desarrollar, o sea, a aprender miedo a un espacio cerrado. Pero si ellos se ponen a ver, si ellos confrontan ese miedo, que es un misterio para ellos, ¿por qué? Porque el enemigo entonces utiliza eso. Por eso hay personas que se han asfixiado en ascensores, que se han asfixiado en espacios cerrados. Por ejemplo, hay gente que se van de un país a otro de migrante y se entran en lo que es La yola. No, en yola no, en algo que es cerrado. En las naves. Ajá, que son cerrados y también unos furgones. Gracias, ahí está lo de atrás, dándole una idea a uno. Lo que van en furgones, cuando están cerrados, ellos se asfixian. ¿Por qué? Porque entonces llega ese miedo que ellos tenían. Entonces el espíritu le trae una desesperación y comienzan a desesperarse y a angustiarse y a venir con una me estoy asfixiando y comienza, me estoy asfixiando. O sea, ahí entonces el enemigo utiliza un espíritu de desesperación para que ellos entonces mueran. Pero si ellos lo cogen con calma, ellos se serenan, ellos se quedan tranquilos, tratan de relajarse y tratar de llevar su mente a otro lugar, ya sea sean cristianos a la palabra, si no es cristiano, bueno, un lugar, pensar en mi familia, me necesitan, y comienzan a hacer un ejercicio con la respiración. Yo te aseguro que esa persona va a poder durar hasta el tiempo de ser sido de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Como entonces tienen ese miedo que lo desarrollaron según fueron caminando en el planeta de los vivientes, estos se desesperan. Ejemplo, hay gente que tiene miedo de quedarse sin su esposa. Hay gente que tiene miedo, que dicen, ay, yo tengo miedo de que mi esposo me deje. El miedo mío más grande es que mi mujer me deje. O sea, ellos están diciendo cuál es su miedo. Entonces, ¿quién le enseñó ese miedo a ellos? ¿Por qué ellos tienen miedo de que su esposa se vaya o su esposo se vaya? ¿Qué le causa ese miedo? Si tú no naciste con esa mujer. Esto no significa de que usted no va a amar a su mujer. Yo estoy dando un ejemplo para que entiendan. ¿Qué te enseñó a ti que si tu esposo se va, tú no puedes vivir, que vas a morirte, que ese es tu miedo? O sea, si mi esposo se va para Nueva York, el miedo mío es que mi esposo se vaya para Nueva York. Entonces, mi pregunta es, aquellos que están pasando por ese proceso, ¿quién te enseñó a ti a tener miedo de que tu esposo se vaya a otro país y que tú te quedes solo? O que tú te quedes sola. Si hay algo que se adquirió, es algo que está aquí. Entonces, por eso es que el Pablo dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, renovarlo siempre. Que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te va a recoger. Entonces, ese es un miedo que tú dices, ¿qué hace las tinieblas?
como tú con tu boca dijiste, el miedo mío es que mi esposo se vaya a otro país, quiere ser el enemigo, que usa todas las estrategias, vida y por haber, abre todas las puertas a ella para que ella se vaya a otro país. Porque como tú dijiste que ese es tu miedo, entonces ya tu esposo se fue a otro país, entonces ahora entra en ti el miedo que tú dijiste. ¿Cuál es el miedo? El miedo de que se te fue de tu mujer. ¿Qué va a pasar contigo ahora? Que las tinieblas van a comenzar a trabajar con tu miedo. Con ese miedo que tú dijiste que tenía, van a comenzar a decir, ay, te quedaste solo. Entonces le viene a la mente ahora el campo de batalla, que es el más terrible. Si usted pudo vencer el campo de batalla que es aquí, este es lo más terrible aquí. Si usted venció esto, venció todo. Entonces, comienza este campo de batalla a pelear, a jugar. Se te fue tu mujer. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? ¿Quién te va a lavar? ¿Quién te va a planchar? Te moriste. Ya tú sabes, tú estás viejo, tú estás acabado. Mira, se te fue, tú viste. Entonces, por ahí comienza. Entonces, esos pensamientos que tú tienes negativos comienzan entonces a alimentar ese miedo que tú tenías. Terrible. Está fuerte. Existen muchos tipos de miedo, pero es impresionante. Yo quiero que usted me explique acerca de lo que usted leyó ahí. Donde yo leí en el libro de Juan, Gloria al Señor, capítulo 19, verso 36 en adelante, habla de un hombre. Este hombre se llama José de Arimatea. Lo que impresiona es que ahí dice que él tenía miedo. O sea, ese tipo de miedo que yo estoy hablando. ¿El miedo a quién? A los judíos. Entonces, mi hermana Belén, desde muy pequeño hay muchas personas que tienen miedo. He conocido personas que le tienen un miedo tan inmenso a la oscuridad y no pueden estar solos. Están con 2, 3, están bien, se sienten bien. Pero cuando están en la oscuridad, se sienten como que están asfixiando, como sienten sombra, sienten por mucho tiempo, también muchos evangélicos que tienen miedo de ir al monte, dicen, yo no voy al monte a buscar a Dios, a consagrarme a Dios, porque hay serpientes, hay ranas, sapos, y el miedo mío es que yo esté orando y que me caiga un maco encima, una rana. Entonces ese es el miedo de ellos. Y yo he dicho algo, ellos nacieron, crecieron, entonces ellos desarrollan ese miedo y le abrían una apertura a ese miedo, y ese miedo se procrea en ellos. Y al procrearse en ellos, ya se crea un ambiente y eso le da fobia y le da un miedo. Y es tremendo eso. No, y como tú dices, ellos cuando dicen esto, sus palabras alimentan el miedo. Porque tus palabras son lo que van a alimentar el miedo que está dentro de ti. Porque algo que está dentro de ti, ese miedo es que tú tienes que sacar. Por ejemplo, la palabra que ellos están alimentando, ellos dicen, yo no puedo ir al monte porque el miedo mío es que una serpiente o una culebra me haga esto. Y entonces, eso alimenta el pensamiento de la fobia de dentro de su pensamiento y nunca lo van a hacer. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Tú no puedes decir, yo no puedo ir al monte, porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú no puedes decirme a mí que tú no puedes ir al monte porque le tienes miedo a cualquier tipo de animal. Ahora, tú me preguntaste del miedo. Mira algo, Daniel. El hombre desde el principio tuvo miedo. El principio del miedo viene cuando el hombre peca. Si tú vas a la Biblia, antes del hombre pecar, no tenía miedo. El hombre, Adán y Eva, porque todo viene desde el principio. Cuando tú vas al primer libro, que es Génesis, tú vas a encontrar que Dios crea al hombre. Y Dios lo crea y le da estatuto, le dice que guarde el huerto, que lo limpie, que lo labre. Le dice que se iban a multiplicar, le crea un huerto con tantos animales, con tantas plantas, con tanta fruta. Todo estaba perfecto. No había miedo, el miedo no existía en ellos. El miedo estaba lejos de lo que es la creación de Dios. El miedo no existía. El miedo entra cuando el hombre peca. Porque cuando el hombre peca, que Dios le dice que no coma del fruto, ¿verdad? De todo árbol del huerto puedes comer, más del fruto. Dios le da un estatuto de que había un fruto que él no podía comer. En automático, el hombre se deja seducir por la mujer, por Eva. La mujer se dejó seducir por la serpiente y la mujer indujo al hombre a que desobedeciera a Dios. En automático el miedo entra, porque el hombre desobedece a Dios. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, es que entra el miedo. Por eso tú vas a ver que en el libro de Génesis, Dios le dice, Adán, comienza como a llamar a Adán. Si tú lo ves, vamos a leerlo para que vea, Daniel. Gloria al nombre de Cristo. Aquí está. En el verso 9, dice, vamos a leer el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oye. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
O sea, la primera vez que se escucha la palabra miedo, la tiene Adán. Que dice, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo, o sea, era algo que estaba dentro de él. ¿Por qué? Porque ya él había desobedecido a Dios de que no comiera de lo que Dios le dijo que no comiera. Y cuando Dios lo llama, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba Adán, pero él quería una sinceridad de Adán. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Y qué? ¿Y dónde tú estás? ¿Por qué estás aquí? Bueno, Señor, porque desobedecí tu palabra. Él no dijo eso. En automático el hombre pecó, el miedo entró. Te dije a ti que el hombre nace con un miedo. El niño nació con un miedo. Este hombre no tenía el miedo cuando Dios lo creó, pero en automático desobedeció, el miedo entró. Entonces te dije que el hombre nace y la mujer con el miedo. ¿Por qué? Porque viene del ADN de Adán. Adán fue el primer ser que sintió miedo al escuchar la voz de Dios. Entonces recuérdate que hay herencias espirituales del ADN de Adán, del viejo Adán, del primer Adán, que nosotros entonces acogemos, arrastramos. Por eso dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos. David sabía este principio. David dijo, en pecado fui concebido. O sea, David lo sabía este principio. Entonces cuando Adán, que es el primer hombre, come de lo que Dios dijo que no comiera, entonces ese miedo entre él, este miedo entró a todos los niños que nacieron después de Adán. Por eso te dije a ti, todos los niños y las niñas nacieron con este miedo dentro, porque fue el miedo que se le metió a Adán por la desobediencia. Entonces cuando el hombre y los niños nacen bajo desobediencia hasta que no aceptan a Cristo. Sierva, pero yo soy cristiana, pastora, yo tengo un hijo y mi hijo no nació bajo esa maldición. Dice la Biblia en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando el niño adquiere conocimiento, tú lo vas instruyendo en el camino. La Biblia dice que instruye al niño en el camino, después de grande no se apartará de él. Tú vas instruyendo al niño en el camino, pero el niño va creciendo con el miedo. Mami, tengo miedo. Papi, vete allí, ve, cruza la calle. Mami, tengo miedo, porque el que nace con ese miedo del Adán. Y haz esto, mi niño. Mami, tengo miedo de ir para allá solo, tengo miedo de la oscuridad. Incluso los niños tienen miedo de dormir solo en su habitación. Sí. Tienen miedo de controlar, apagar el bombillo. O sea, que ese miedo, un niño que no sabe, tiene miedo dentro. Porque ese fue el miedo que se le entró cuando Adán desobedeció la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ya el niño es grande, que confiesa a Cristo, él tiene que ahora confrontar el miedo que él vivió por tanto tiempo. No sé si la audiencia está siguiéndome lo que le estoy diciendo. Ese niño ahora es un adolescente y él tiene que, cuando acepte a Cristo, por eso no creo en una persona que, yo nací en familia cristiana y no he hecho confesión de fe. Por más cristiano que usted haya sido, usted tiene que confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador y declarar la sangre de Cristo sobre usted para que los miedos internos y externos salgan. Porque hay gente que quieren que le emite liberación, porque creen que tienen un espíritu, un demonio, una malta, un esto, una metresa, un aquello. Pero hay miedos internos que tienen que ser liberados. Hay miedos que tú tienes dentro. Yo tengo miedo de no ser aceptado en la universidad. Yo tengo miedo de no clasificar para este trabajo. Yo tengo miedo, o sea, hay unos miedos, hay diferentes tipos de miedos que son unos misterios para muchas personas que no han podido confrontar sus miedos. Entonces es tiempo de aquel que aceptó a Cristo. Cuando nosotros leímos, Daniel, tú vas a ver un José de Arimateo que él pidió, pero dice que él tenía miedo. Sí. También, gloria al Señor, Nicodemo, vino él de noche. ¿Pero por qué fue de noche? Porque tenía miedo. O sea, ellos dos, donde leímos, tenían miedo. O sea, hay unos miedos. ¿Miedo a qué? Esos miedos no eran internos, eran externos, porque eran a personas. Pedimos disculpas a todos los que están viendo este programa, porque hoy es un día muy lluvioso, pero sé que será de edificación este contenido. Y sé que hoy tú vas a tener que enfrentarte con los miedos que día tras día tú tienes que enfrentarte. Y hoy Dios te está hablando claro y precisamente. Estamos hablando de los miedos. Hubo en una ocasión en las Escrituras una historia, Daniel, que es un joven, que fue un joven soñador. Y este es un hombre muy conocido por la iglesia de Cristo y han predicado de él. Y es de José, perdón. José fue un joven soñador que tenía sueños. Y llegó un momento que al contar sus sueños a sus hermanos, los hermanos se llenaron de celo, de envidia y arremetieron contra él. Luego que ellos planificaron todo, que hicieron un simulacro de que él había muerto a su padre, cuando ya todo estaba a la bonanza del Señor, donde Dios permitió que él pasara ciertas dificultades y ciertos procesos para poder llegar al nivel profético que Dios quería, entonces llegó el momento que él era quien tenía que sustentar a sus adversarios, sus hermanos. Entonces cuando ellos se vieron
que su hermano José estaba vivo, en ellos entró un miedo. Ellos tenían miedo de que José arremetieran contra ellos, se desquitara o usara la venganza por lo que ellos hicieron con José. Más, José le dice, no tengan miedo. José mismo le dice, no tengan miedo. Ustedes planificaron mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. O sea, en ese momento, Daniel, podemos ver que los hermanos de José tuvieron miedo. Ese es un tipo de miedo. Es un misterio que ellos en el momento que arremetieron contra José no tenían miedo. Ellos estaban haciendo, vamos a decir a mi papá que la fiera lo devoraron y comenzaron a hacer cuan cosa. Rubén comenzó a intervenir, ellos lo metieron en una cisterna, no tenían miedo ahí. Aún José le llevó los panes y se lo estaban comiendo, pensando cómo iban a hacer mal contra José. Ahí no tenían miedo. Pero cuando se confrontaron con José cara a cara, ahí tuvieron miedo de la reacción que José iba a tener. O sea que hay momentos, Daniel, que hay unos miedos que tú no sabes que están dentro de ti, que hasta que no te vea el escenario, que tú te ves en el escenario mismo, entonces tú vas a manifestar lo que está dentro de ti, que es el miedo. Parece que José entendía esto y le dio a ellos, porque hay personas que tienen miedo, aún en la cara tú le ves que tienen miedo. Y José le dijo, no tengan miedo, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios sabe que el hombre tiene miedo. Dios sabe que el hombre, gloria a Jesús, después que desobedece a Dios en el huerto del Edén, entra un miedo, porque como te dije al principio, el miedo entró cuando Adán peca, porque dice que tuvo miedo y se escondió. O sea, ahí fue que se dijo la primera vez la palabra miedo, cuando el mismo Adán le dice a Dios, tuve miedo y me escondí cuando Dios lo llama. Entonces ya íbamos arrastrando con este miedo que Adán tuvo dentro. Entonces Dios se encuentra con un hombre llamado Isaías, gloria al Señor, no, en el libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo, Salmo capítulo 3, vamos a considerar el verso 2, el Salmos capítulo 56, verso 2 en adelante, dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y en el 3 dice, en el día que temo, o sea, tenía miedo, había un día que él temía, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, el hombre tiene un miedo, tiene miedo de sus enemigos, del adversario, de quien sea, pero lo importante es que tú confíes en Dios. Cuando tú confías en Dios, ese miedo tiene que irse. En el libro de Isaías, gloria al Señor, en su capítulo 40, bendito sea el nombre de Cristo, vamos a leer el Isaías, libro de Isaías, capítulo 41, en el verso 10, oye lo que dice Daniel, no temas. ¿Quién dice eso? Dios. En el verso 9 le dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y en el 10 dice, no temas. Dios le está diciendo que no temas. ¿Qué es lo que es temer? Tener miedo, o sea, no tenga miedo, te está diciendo otra palabra, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, Dios sabe que el hombre tiene temor, el hombre tiene miedo. El hombre, todo hombre tiene un miedo interno que tiene que vencer. Pero ¿cómo lo vence? Por la palabra, siendo que Dios está contigo como poderoso gigante. Dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque cuando tú tienes miedo puedes desmayar. El que tiene miedo fácilmente desmaya. El que tiene miedo fácilmente se entrega a autoridades. El que tiene miedo fácilmente comete errores. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y para poder querer mitigar su miedo, comete ciertas infracciones. Tú no ves que cuando los delincuentes tienen miedo, ¿qué es lo primero que hacen? O se entregan o cogen un rehén. Por miedo de que lo agarren, de que hagan cualquier cosa que le quiten la existencia. Entonces dice, no desmaye, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, eso es Dios hablando en el verso, Isaías 41, verso 10, en el verso 9, para poder entender mejor. Dios sabe, cuando Dios llama, cuando Dios habla con Josué, le dice, no temas, esfuérzate y sé valiente. O sea, cuando tú vas a Dios hablando con esos hombres de Dios, tú vas a ver que Dios está animando a que no se aferren al miedo. Dios le está hablando siempre del miedo. No temas, aunque pase por el río no te vas a ahogar, aunque pase por el fuego no te vas a quemar. Dios alentando al pueblo de que no alimente el miedo. O sea, el deber tuyo, Daniel, no es alimentar el miedo, sino decirle al Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi baluarte, tú eres quien unge mi cabeza, tú eres mi pronto auxilio a la tribulación.
Porque hay momentos que la iglesia va a pasar por valle de sombra de muerte, como pasó David, que dijo, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. O sea, hay un temor en su corazón. Te dije que algo interno. En el hombre hay un miedo en su corazón. Por eso es que él dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. O sea, aunque tú tengas dificultad, trata de no temer, de no tener miedo. Porque cuando tú tienes miedo, el enemigo aprovecha ese miedo para tenerte subyugado. Por ejemplo, cuando tú cometes algo, un delito grande, tú tienes miedo de que te descubran. Y por el miedo que tú tienes, tú haces lo que yo te diga. Por ejemplo, las mujeres o los hombres que son infieles a su pareja, cuando alguien tiene una foto, o alguien tiene una evidencia, o alguien tiene un video, o lo que sea, y ese alguien te va a chantajear, se le dice, ¿por qué? Por lo que tiene tuyo. Y tú vas a hacer todo lo que esa persona te diga porque tú tienes miedo de que eso salga a la luz, de que eso se divulgue. Si te dicen a ti, envíame 10,000 pesos, o tú me lo envías, o yo saco esto a la luz. Tú vas a hacer todo lo que esa persona te diga, pero ¿sabes por qué? Realmente no es porque la gente no sepa, sino por el miedo que tú tienes dentro de que esa gente lo sepa. Pero en el momento que tú lo hiciste, tú no tuviste miedo. Pero se activó, se alimentó, se desarrolló cuando te diste cuenta que otra persona lo tiene. Por eso es que hay un misterio en el miedo. El misterio es que tú haces lo que sea por miedo de que no sepas lo que tú hiciste. ¿Tú entendiste esa parte? Sí. O sea, tú haces lo que sea por miedo, hay un miedo de que se sepa lo que tú hiciste. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? No hacer lo malo para que nadie, ni los demonios ni nadie, puedan jugar con tu miedo. Porque entonces el enemigo juega con tu miedo. ¿Qué diferencia hay, hermana Belén, entre el miedo y el temor? El temor es el único a quien hay que temerles a Dios. ¿Por qué? Porque al hombre tú no le temes, tú le tienes miedo. A quien hay que temerle siempre es a Dios que se le teme. Hay que temerle a Dios. El temor es un respeto, una reverencia. O sea, yo le temo a Dios, por eso no hago lo que yo quiero, porque tengo temor, o sea, reverencia. Porque una cosa es miedo. El miedo es algo aterrorizador. El miedo te hace hacer cosas que tú no quieres. El miedo te hace vivir en una vida de ansiedad, una vida de estrés, porque es miedo. O sea, ay, yo tengo miedo que mi esposo me encuentre. Eso es un miedo, te hace sentir nervio, te dispara el sistema nervioso, el sistema linfático, te activa las hormonas, te activa todo, porque es un miedo que es un sentimiento dentro, ¿verdad? Que te activa todo, te activa los sentimientos, el sistema digestivo. Tú ves que gente siente como náuseas, siente dolor de cabeza, sientes jaqueca por el miedo. El miedo te acelera el corazón y te lleva a un infarto. Ahora, el temor no. Cuando tú tienes temor, tú tienes como un signo de respeto, de reverencia. Es muy diferente tener temor que miedo. Por eso a Dios no se le teme, sino se le reverencia con el temor a Dios. Y cuando tú le tienes temor a Dios, entonces tú tienes sabiduría. Porque dice la palabra que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. O sea, no dice el principio de la sabiduría es tenerle miedo a Jehová, sino temor. El que tiene temor obedece. El que tiene temor hace las cosas bien porque reverencia a aquel que tiene temor. Más todo ser humano, al hombre no le tiene temor, le tiene miedo. Y el miedo te trae un pánico. Por ejemplo, una cosa es respetar a una gente y otra cosa es tenerle miedo a esa gente. Por ejemplo, hay padres que dicen, no, porque el hijo mío hace lo que yo le diga. Ese a mí me tiene temor. No es temor, es miedo a tu actitud de que tú lo pones de una forma psicológicamente hablando, que ese niño se siente en una forma que mejor es estar en la guerra mundial que con su papá. Porque tiene miedo de que si digo algo, papi incluso lo dice, me va a quitar la vida. Entonces, eso no es temor. Temor es cuando el niño hace cosas, te ama y hace lo que hace por amor a ti. O sea, eso es tener temor. Yo hago lo que hago porque le temo a Dios y al temerle a Dios tengo un amor hacia Él. Y por ese amor que tengo de reverencia, yo hago lo que Él quiere que yo haga, no miedo. ¿Cómo puedo vencer el miedo, hermana Belén? Lo primero es que tienes que confrontar, tienes que examinar a qué tú le tienes miedo. Porque tú no puedes confrontar lo que no sabes que tiene. Tú no puedes confrontar lo que tú sabes que tiene, pero no lo reconoces. Entonces, lo primero es reconocer a qué le tengo miedo. Y cuando yo entonces reconozco mi miedo, entonces lo voy a confrontar diciéndole a mi miedo, yo no te tengo miedo. Yo tengo a Dios como poderoso gigante, como mi fortaleza. Por ejemplo, tengo miedo a la oscuridad. Yo voy a estar en la oscuridad porque no tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a las cucarachas. Yo voy a estar en la cucaracha porque yo no le tengo miedo a las cucarachas.
Porque dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistí al diablo y de su ira, porque te dije al principio que el enemigo utiliza el miedo para tenerte subyugado y bajo su dominio. Como te dije, que cuando tú haces algo mal, las personas pueden tener una evidencia de ti y tú haces lo que sea para que esa persona no saque tu evidencia. Eso pasa con las tinieblas, con Satanás y su demonio. El enemigo utiliza tu miedo, ¿para qué? Para tenerte bajo su dominio. Por ejemplo, tú tienes miedo hay personas que tienen miedo escénico, o sea, que no salen en una multitud. Entonces el enemigo utiliza eso y tú no vas a predicar nunca porque tú tienes miedo escénico, porque te da, me toca cantar, es que tanta gente, Entonces el enemigo hace que se acelere todo para que tú no hables, para que tú no cantes, para que tú no adores a Dios. Entonces él utiliza eso y te hace ver las cosas que no son. Te hace ver una multitud que ni siquiera está. Te hace ver que te duele la barriga, te duele aquí, te trae dolores, te trae aquí. Porque él lo que quiere es que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces el deber es confrontar, primero reconocer tu miedo, Daniel. ¿Cuál es el miedo que tú tienes interno y externo? Porque te expliqué que hay un miedo externo y uno interno. Entonces tienes que conocerlo para confrontarlo y alinearte al diseño de Dios. Entonces, los miedos internos, como se vencen, porque lo físico, si yo le tengo miedo a la cucaracha, eso es físico. Pero los internos, ¿cómo yo puedo vencer un miedo interno? Yo reconociendo que tengo un miedo interno. Por ejemplo, el primer factor tienes que ayunar. Porque lo que son internos son géneros. Te hablé de Adán. Te hablé del primer Adán, que fue el primero que sintió el miedo porque tuvo miedo a la voz de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios, leer las escrituras, entrar en un proceso de ayuno para que el Señor te libere. Por eso el salmista dijo al Señor, líbrame de las zorras pequeñas, porque de la grande me voy a encargar yo parafraseando, porque hay cosas pequeñas dentro de ti que tú no las sabes, que solamente Dios, quien escudriña la mente y los corazones, sabe. Entonces tu deber es reconocer qué es por dentro. Por ejemplo, yo tengo miedo, por poner un ejemplo, yo tengo miedo de pasar un escenario y hacer el ridículo. Tú tienes que confrontar eso es algo interno. O sea, es algo que está dentro, que tú tienes que manifestar en el público. Lo tienes que hacer, reconocer, bueno, ya tú sabes el problema que tú no quieres cometer un ridículo, entonces usted se prepara, se capacita, se sienta, si va a hacer una prédica, usted prepara el bosquejo, usted le ora al Señor, Señor, ayúdame, Señor, yo estoy en tus manos, le pone todo en el plan del Señor y de luego tú sales del escenario confiado en el Señor. No hay cosa más fuerte, Daniel, es que tu miedo interno tú lo pongas en confianza en el Señor. Eso es lo más recomendable. Todos tus miedos internos que tú tengas, Señor, en tu mano está. Mira, yo tengo miedo de tal cosa, tengo miedo de... Bueno, hay gente que tiene tanto miedo, varón, que tiene miedo hasta de morir. La Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. Y hay personas que aún a la muerte le tienen miedo. Tienen miedo de partir de esta tierra sabiendo que todo el mundo va a morir. Solamente lo que dice, como dice la palabra, dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habramos quedado seremos levantados juntamente con ellos. Y aún así, la ley dice de la ciencia que el hombre nace, reproduce y muere. Pero hay personas que no van a morir, que son aquellos que se van a ir después de la final trompeta, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que estén vivos. Y aún así hay personas que tienen un miedo, un terror a la muerte, que desde que se enferman, lo primero que están pensando es la muerte. Ay, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y están pensando en la muerte, ese es su miedo que tienen, que está aquí y está aquí. Tienen que confrontarlo, porque en algún momento la muerte te va a visitar. O sea, no la muerte segunda, pero el despegue de este mundo de los vivientes, tú vas a tener que irte, al menos que te vaya en el levantamiento de la iglesia. Si ya la iglesia se levantada y usted se fue, gloria a Dios, se fue vivo. Pero mientras usted está vivo aquí, usted sabe que va a partir de la tierra. Como sea, va a partir de la tierra, porque esta tierra somos peregrinos y pasajeros. Y hay gente que tiene un terror a la muerte, que no quieren morirse. ¿Entiendes? Entonces son miedos, ¿verdad? Miedo de perder un hijo, miedo de que un hijo fallezca, miedo de quedarse sin un techo, miedo de quedarse sin trabajo. Hay muchos tipos de miedo, que esos son los misterios que tienen los miedos. Y con esos misterios es que las tinieblas van a jugar con el cristiano. Si el cristiano no se afinca en la palabra y su confianza está puesta en Dios, ese cristiano está navegando en una nave sin un capitán. No tiene quien la direccione. O sea que nosotros tenemos que confrontar y saber que todo tiene su tiempo debajo del sol, como dice Eclesiastés. Entonces, los miedos hay que enfrentarlos a pesar de lo que venga.
y saber que la vida en el Evangelio y aún fuera del Evangelio, la vida, Daniel, en sí te presenta retos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú naciste en un mundo que tú no tenías ni idea de dónde tú ibas a estar. Luego, antes de tú nacer, a ti se te fue dado un diseño profético, porque tú viniste del Padre. Fue de arriba que tú viniste, de arriba te enviaron. Te enviaron a la tierra a cumplir un propósito, un diseño eterno para el reino de los cielos. Y te trazaron una línea. Tú no podías desviarte de esa línea. Pero en esa línea, yo quiero que tú vayas visualizando y los que están escuchando, hay una calle recta. Y a ti te dieron un diseño. La Biblia dice en el libro de los Salmos, 139, verso 16, dice, mis ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas las cosas que fueron luego hechas sin faltar una de ellas. O sea, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos está escrito en el libro de Dios, según ese salmo. Entonces, ese salmo te da a entender a ti que todo lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer está escrito en el libro del Señor. Entonces, a ti te direccionaron, te dijeron, mira, vas a la tierra, te llamarás Daniel, vas a ser evangelista, vas a predicar, serás un fiel creyente mío. Y el Señor te dio un mandato. Por eso que tú vas a ver que hay momentos que tú llegas al escenario y tú dices, ¿yo cómo que viví esto? Es porque ya tú estabas, a ti te llamaron en la eternidad. La eternidad de Dios te necesitó enviarte aquí. ¿Para qué? Para que tú hagas que los corazones de los hijos se vuelvan al Padre. Entonces, cuando te llamaron, dicen, Daniel, te llamarás Daniel en la tierra, serás evangelista, serás mi predicador, te usaré con gran prodigio y maravilla, pero ten cuidado si te desvía. Tienes que caminar por el camino recto hasta volver aquí donde saliste. A ti te dieron un diseño. Luego te enviaron a la tierra. Cuando tú naciste en el vientre de tu madre, que soy yo, esa alineación estaba derecho para ti. Y tú tenías que caminar por ese camino. Pero en el camino tú te desviaste. No fuiste cristiano. Quizás por la familia que naciste, por X o por R. Digo a Daniel, pero puede ser usted también. Y usted se desvió y duró quizás hasta los 15 años sin ser cristiano. Pero hay una palabra de parte de Dios gravitando sobre tu espíritu. Y sobre todo el espíritu de aquel que Dios envió aquí a la tierra. De que tiene que, eso es que mucha gente que son inconversos, ellos tienen revelación o sueño donde se ven que el fin del mundo se acaba, que ven que del cielo cae fuego y se consume esto, que ven cuántas cosas, es porque el diseño te está persiguiendo. O sea, lo que te dieron arriba te está persiguiendo y te está mandando señales de que tienes que coger el camino del diseño que te plantaron. Entonces, en ese momento te desviaste y duraste 15 años desviado del propósito. Pero llegó un momento que Dios usa cualquier estrategia para que tú vuelvas y te alinees al camino. Te convertiste, Daniel, a los 15 años. En los 15 años cuando te convertiste, ese camino estaba recto. Pero, ¿qué te digo? En el camino encontraste una piedra. Son obstáculos. Después de que confrontaste la piedra, te encontraste quizá con un tocón, un palo. Tuviste que confrontar el palo y seguir avanzando. Te desviaste, te cansaste, quizás te caíste, quizás te sentiste débil, pero tenías que seguir caminando. Después de eso, quizás encontraste un río que no podías pasar, que te sentías que estaba ahogado, sentías que no podías más, y nadaste y te sentiste en el mismo lugar, pero tenías que seguir navegando. Ese es el camino del Evangelio. En el camino del Evangelio tú vas a encontrar muchos obstáculos, que en ese momento que encontrar obstáculos van a ser miedo que tú vas a tener y vas a decir, creo que ya no puedo seguir en el Evangelio, porque hay un miedo que tienes que confrontar y cada obstáculo de eso es un reto a llegar a la meta final. Y el Dios del cielo siempre ha estado contigo, pero hay un momento que Él te deja tranquilo y Él permite que tú no escuches su voz. Tú no encuentres palabra, ni aliento, ni profecía, ni nada, ni sueño, ni revelación, ni por ninguna parte, a ver si realmente tú entendiste el diseño que fue hecho en ti. Para que ese miedo tú lo confrontes y que tú entiendas que dice, estaré contigo hasta el fin del mundo, no temas, no desmayes. Él te lo está diciendo. Porque Dios sabía que en todo el transcurso del camino de llegar a la meta final, que la meta final es el cielo. La meta final es el cielo. Por eso dice que ponga los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Esto es una carrera, Pablo lo dijo. Esto es una carrera, es un camino que tenemos que llegar hasta la meta final. Y la meta final dice cielo. Pero lastimosamente, Daniel, para muchos la meta final dice infierno. Porque hay dos metas finales. Pero en esas dos metas
está en un solo camino. Lo que pasa es que hay un camino que hace así para acá y uno que es recto. Es como una Y. Entonces, algunos que en vez de ser recto, ellos se desvían. Por eso cuando tú vas al libro de Jeremías, cuando están hablando que se devuelva, que se paren los caminos y pregunte por la senda antigua y camine por ella. Ellos dicen, no caminaremos. Y prefieren irse a la izquierda o coger el atajo. Y Dios no quiere eso. Esto está terrible, está tremendo esto. Entonces, para poder vencer el miedo hay que enfrentarlo. A pesar de lo que los vientos nos golpeen, los miedos se confrontan. No se puede, no voy a salir del evangelio porque mi miedo es esto. Y lo más fuerte es, hermana Belén, es que las personas tienen miedo interno. Y cuando atraviesan el miedo, le dan a demostrar a los espíritus inmundos el miedo que ellos poseen. Entonces el espíritu inmundo, ya Satanás, agarra la palabra que tú soltaste y te ataca por ese miedo. Entonces, el miedo tenemos que enfrentarlo bajo ayuno, oración, silicio, esos miedos internos, porque así nada más que se vence. En ayuno y oración, esos miedos internos se pueden vencer. Pero los miedos físicos, tenemos que también vencerlos y tratarlo de vencerlos y enfrentar los miedos. No tanto eso, Daniel. El enemigo no sabe cuál es mi miedo si yo no lo digo. Mira qué pasa. El cuerpo tiene una reacción. El enemigo, Satanás, por decirlo así, y sus ángeles son observadores. Ellos son muy buenos observadores. Ellos son fanáticos de observar. Ellos no pueden identificar tu miedo. Tú le puedes tener miedo a cualquier cosa y ellos no saben hasta que tú no lo dices o lo demuestras. Porque el cuerpo físico demuestra cuando tiene miedo a algo. Entonces, ellos ven a qué tú le tienes miedo y ellos atacan con eso. Por ejemplo, si ellos no saben, voy a ponerme yo de ejemplo, que mi miedo es, quizás, es un ejemplo, una hipótesis, que mi miedo es estar con un hombre sola. Un ejemplo, ese es mi miedo. Ese no es mi miedo. Yo te doy un ejemplo, yo no tengo miedo a eso, pero voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que le estamos tratando de transmitir. El miedo de Belén Torres es quizá verse con un hombre en un espacio solo. Porque el miedo que yo tengo es la consecuencia, porque el miedo que tú tienes es por una consecuencia que viene. O sea, todo el que tiene miedo a algo es porque sabe que algo viene a través de ese miedo. Y quizás tengo miedo de estar con un hombre a sola, porque quizás que si estoy a sola voy a estar acostándome con él en una cama. ¿Qué el enemigo hace? Él no sabe eso. Porque el enemigo no sabe nada de mí, al menos que yo le dé demostrar o le diga. Entonces él no sabe eso de mí, pero entonces él está buscando qué es lo que Belén le tiene miedo. ¿Cuál es el miedo de Belén? ¿Cuál es la fobia de Belén? Y está así observando, y manda demonios a observarme. Y yo, como un roble. Así, no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Yo no conozco miedo. Pero él está diciendo, hay algo, yo sé. Porque él sabe la palabra. Satanás sabe la Biblia y él sabe que Dios dijo no temas. Y si Dios dijo no temas, es porque Dios sabe que el hombre tiene miedo. Entonces el Satanás sabe que Dios lo dijo, que no tema. Satanás sabe que Dios dijo que no desmaye, si el hombre va a desmayar. Entonces él sabe la palabra. Entonces él está diciendo, yo sé que ella tiene miedo a algo, pero yo tengo que saber a qué le tiene miedo. Incluso manda gente a preguntarte, varón, ¿y a qué tú le tienes miedo? Porque es lo que quiere que tú hables, que tú digas, que tú de entender. Tú dices, no, yo no tengo miedo a nada en esta tierra. Yo tengo nada más temor a Dios. Y no miedo, temor. Y manda otro emisario, varón, Dios le bendiga. Amén, varón. Varón, pues yo creo que tú estás muy fuerte, varón. Pues yo veo que vienen culebras, ahora usted se quedó igualito. Explotó una bomba y usted se quedó igualito, nada lo movió. ¿Y a qué usted tiene miedo, varón? Porque el enemigo necesita escuchar de tu boca. Anda, papá. El enemigo necesita escuchar a qué Daniel le tiene miedo. Y tú dices, bueno, varón, le voy a ser sincero. Yo lo que tengo miedo es a ver una mujer desnuda, varón. ¡Fup! El enemigo lo agarró, ahí lo agarré. ¿Sabe qué él va a hacer? A mandarte miles y miles de mujeres desnudas, bonitas, feas, raquiñosas, sin raquiña, cabello duro, cabello fino, rubia, americana, y todo porque tú lo dijiste. Mi miedo es ver una mujer desnuda. Entonces ya él sabe que tú vienes, te va a mandar como sea. Es que la palabra son espíritus y ellos lo materializan. Ella la cogen, la ponen a gravitar los aires y después ¡pam! Te la manda. Te la manda en sueño, te la manda en físico. Una mujer, una sierva se endemonia. Varón, pero deme su WhatsApp.
¿Usted es casado, varón? Y mirándote ahí, si tiene A ver anillo. si tiene anillo. ¿Usted es casado, varón? ¿Y cuántos hijos usted tiene? O el chateo ahí, Dios bendiga, varón de Dios, ¿y usted cómo está? Mira, yo necesito una oración de liberación. Porque ya el enemigo escuchó que tú mides una mujer. Entonces, por eso el hombre de Dios no debe de hablar tanto. Tiene que ser tardo para hablar y rápido para escuchar. ¿Qué pasa? Que él no sabe nada de mí, yo estoy normal. Pero él quiere saber cuál es mi fobia, cuál es mi miedo, a qué le tengo miedo, qué es lo que hace que Belén tiemble. Yo voy a mandar, mire, llegó alguien y dijo, Belén, ¿a qué yo no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a nada. ¿Usted tiene miedo a los sapos? No. ¿Y a las culebras? No. ¿Y a los monos? No. ¿Usted tiene miedo a la oscuridad? Yo no. ¿Y es que usted tiene miedo? Yo no tengo miedo a nada, le dije. Entonces ya yo le dije que no, vino esa persona influenciada de las tinieblas para que yo abra mi boca y diga cuál es mi punto débil. Y yo le dije que no. Entonces el enemigo vio que yo no pudo sacarme de mi boca, que tengo miedo. ¿Qué él va a hacer? A sentarse a observar. Porque mi cuerpo trae una reacción a un miedo que puede provocarme. Entonces si ahora mismo llega un hombre y dice, varón, Dios le bendiga, varón. Varón, Dios le bendiga, varón. Y, varón, entonces ya el enemigo, porque tengo una reacción a lo que le tengo miedo. ¿El enemigo qué va a hacer? Este es el miedo de ella. Míralo ahí, el miedo de ella es que ella no puede estar cerca de un varón. No lo expresó, pero... No lo expresó, pero su actitud, su fruto, porque hay un fruto, el fruto que yo di al miedo, le da a entender a las tinieblas que yo tengo miedo de ese varón. Entonces, ¿qué va a hacer el varón? Seguirme sonsacando, hasta que me derribe. Y yo voy a ser esclavo de ese miedo. Pero cuando yo tengo miedo a ese varón, a cualquier varón, digo, varón, dígame, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No, sierva, que yo, varón, mire, mantenga su distanciamiento, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Yo soy una sierva de Dios. Necesito que usted me diga, ¿qué le puedo ayudar? No, sierva, porque mire, yo estaba mirando su prédica y usted, mire. Ah, qué bueno, la gloria de Dios, varón. Toda la gloria del Señor. Mantengo un distanciamiento. El miedo que yo tenía está con un hombre, él va a entender, con esta no puedo. Y el diablo se va a dar cuenta que aunque él mandó a ese hombre para ver si esa era mi debilidad, él vio que no me pudo. Y si te fijas, hermana Belén, no es desde ahora. La Biblia establece y enseña que había el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel peleaba con los samoteos, con los ateos y peleaba con todo. Y dice que salió un paladín. 40 días y 40 noches con la misma palabra. Y dice que el pueblo de Israel, sabiendo de guerra, al escuchar la palabra que dijo el paladín, dice que tuvo miedo y se turbó. Hasta el rey se turbó. Por el miedo. Temblaban por lo que escuchaban. Así ve gente, que Satanás, han pasado batallas, Belén, han pasado guerra, han pasado maremotos, han pasado todo. Y Satanás lo está amedrentando. Le está metiendo el miedo con una sola palabra. Tú estás derrotada, tu madre no te quiere. Entonces es el miedo de ellos. El hombre tiene miedo, varón interno. Es el miedo de ellos. Si tú vas al libro de Éxodo, el pueblo está, tú sabes, se abrió como un beta. Queremos que Dios no hable a nosotros, porque nada más por Moisés que el pueblo, que Dios puede hablar. No, que nosotros queremos también, como el hombre, arrogante y orgulloso. Nada más por Moisés que Dios puede hablar, no queremos que Dios no hable a nosotros. Dios le dice, vamos a hablarle. Cuando comenzó a tronar ya y dio a mover montaña, huyendo, dice que el pueblo tuvo miedo. Sí. No, que hable por Moisés. Pero ustedes estaban privando en guapo, sí. Queremos que no hable a nosotros. Cuando Dios comenzó a sacudir, que ellos vieron la verdad, entonces ya, ahí se le metió Moisés, el miedo. habla tú con ellos. No, Moisés, vete tú, muchacho, ve a hablar. Porque que el hombre tiene miedo. Eso que pasó ahí no fue temor a Dios. Cuando ellos dijeron que no quieren que Dios le hable a través de Moisés, sino que Dios le hable a ellos mismos. Cuando comenzó a Dios a sacudir, eso no fue temor a Dios, eso fue miedo que tuvieron. Dice que tuvieron miedo y Dios no habla a través de Moisés, porque es que el hombre siempre ha tenido un miedo interno, ¿entiendes? Y quiere privar en guapo. Mira, por más tigre que sea un tigre de la calle, uno de esos que son así, que andan abiertos como un beta, que se parecen a un pavo real, tienen algo abajo que hace que se achuquen, porque hay un miedo. Entonces, el enemigo lo que utiliza es ese miedo. Incluso las personas que no son cristianos, que tienen puntos, que tienen de sustancia prohibida, ellos son de que guapos, que sé yo qué, y que no le tienen miedo a nadie. Pero cuando se ven en el confrontamiento de verdad, ahí caen en miedo.
Me dice, mire, oren por mí. Mire, yo estoy en la calle, pero yo no quiero estar aquí, yo tengo miedo. Porque el hombre, todo hombre, yo te dije a ti que desde el principio en el huerto del Edén fue que entró el miedo. Y ese miedo el hombre lo tiene en el ADN. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hombre cuando viene a Cristo? Que tiene que pelear con los misterios de los miedos. Porque el miedo hace que tú te mueras, varón. El miedo hace que tú te quites la vida. Hay gente que por miedo a la deuda se han quitado la vida. Hay gente que por miedo a una vergüenza, caer detenido, preso, se quitan la vida. Pero por un miedo, el miedo hace, varón, que tú te extermines, que tú... Ay, yo tengo miedo de perder a mi novio. Y se quita la existencia. Por un miedo, hay gente que no están ahora en el planeta de los vivos. Entonces, por eso es que mira, hay iglesia, la misma iglesia, hay pastores, con su mayor respeto, hay evangelistas, hay misioneras, hay profetas, hay maestros, que por miedo no están con nosotros ya. Es que así. ya ellos mismos. Se quitan la vida. Por eso, porque tuvieron miedo a algo y no lo confrontaron, no entendieron que su fortaleza era Dios. Hay gente que tienen un miedo, incluso, Daniel, hay gente fuera del evangelio que por miedo están con el diablo. Sí, por miedo. Hay gente que quieren ser cristianos, para que tú veas que hay un miedo que no viene, que no, nada de eso viene de parte de Dios. Hay gente que quieren ser cristianos y por miedo están con Satanás. Ellos dicen, yo no me puedo convertir porque tengo miedo de volverme loca. Me vuelve loca. Si dejo esos cuadritos, es el miedo de ellos. Y ese miedo lo está gobernando. ¿Entiendes? Tienen miedo de que, no, porque si yo dejo de bailar gaga, entonces me voy a volver loco. Si yo dejo mi cuadro, si yo dejo la iglesia tal, entonces yo estoy errada. Eso es un miedo. Eso es miedo, ese miedo hay que confrontarlo. El único camino a la salvación es Cristo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Yo te hablé a ti que el enemigo utiliza el miedo para tener a la gente subyugado. ¿Qué hace el enemigo? Se le manifiesta un demonio en cualquier fiesta que te dice, tú eres mía, y si te va, no me puedes dejar. Y comienza a decir, ¡ey! Y ¡uy! Comienza a hacer su mueca. Y ¡ey! Y si tú sabes, ¡ey! Préndeme una vela. Y comienza, ¡ey! Hazme tal fiesta. ¡Uy! Y la gente, sí. ¿Qué tú quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que te haga? Yo quiero. Y te dan duro en el pecho, que me haga tal y tal cosa. Pero ¿sabes por qué el enemigo lo hace? Para tenerlo siempre esclavizado. Porque la Biblia dice que a su presa nunca le abrió la cárcel. Entonces, hay que salir del miedo. Hay gente que por miedo viven con un hombre. El hombre le da golpe, lo quiere matar, lo quiere estrangular y viven con el hombre por miedo, no por amor. Ya no aman a ese hombre, pero por miedo, gente que no son cristianos, viven subyugados porque ese es su miedo, ese es su terror. No. Aquí nada por terror. Aquí todo por amor, aquí todo es con comprensión. Yo no voy a estar con el diablo por miedo. Cuando yo era impía, yo estaba en el evangelio y me salía por miedo a que me iba a volver loca, por miedo que me iban a matar. Y yo dije, espérate, pero Dios es más fuerte que el diablo. Y yo me quedé pensando, pero Dios es más fuerte que el enemigo, porque ¿cómo yo tengo miedo a un diablo derrotado? Me quedé así, yo no me voy a volver loca. Y si me vuelvo loca, Dios sabrá, pero yo no voy a volver más para la tiniebla. ¿Entiendes? Confrontaste tu miedo. Confronté el miedo, porque mi abuela me decía a mí, no, porque si tú dejas a los santos, porque le llaman santos, no son santos, son demonios. Si tú dejas a los santos, tú te vas a morir, te vuelves loca. Y tú lo que una me la agradecía porque el enemigo te echa en cara lo que nunca te dio. Porque él entendía que él me dio la vida. Y él me echaba en cara lo que él nunca me dio, porque él a mí no me dio la vida. A mí la vida me la dio Dios. Entonces, ese era el miedo que yo tenía de confrontar. Y cuando Dios me dio la victoria, yo estoy aquí, no estoy loca, ni me he muerto. Estoy aquí predicando el Cristo que viene. Entonces, hay que confrontar el miedo y servirle a Cristo de todo corazón. Esto está profético, gloria al Señor, eclesiástico del último tiempo. Espero que lo vea completo este video. Será de gran bendición para tu casa, para tu vida. Y tienes que confrontar el miedo, a pesar de lo que te pase en la vida. Porque estamos acá en la vida y nos pasan momentos caóticos, críticos, y el miedo no puede ser un factor de nosotros dejarnos vencer por el miedo. Por tanto, aférrate a la oración, ayuna, busca a Dios, gloria al Señor. Y vamos a dejar que nuestra hermana amiga Belén dé sus redes sociales y su número de teléfono para que se contacte con ella. Amén, amén. Lo pueden buscar en TikTok, Belén Torres Oficial. En Instagram, Belén Torres Oficial, en Facebook, Belén Torres Oficial, y en nuestra plataforma
de YouTube, Belén Torres Oficial. También tenemos un grupo de enseñanza de guerra espiritual, un seminario los lunes. Nos pueden inscribir en nuestro WhatsApp con el +1, que es el código de República Dominicana, 829-967-9274. Vuelvo y repito, código de República Dominicana, +1, 829-967-9274. Ahí estamos a tus órdenes siempre y cuando tengamos el tiempo. Será hasta otra próxima entrega. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Dios te bendiga.